Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, para disponernos a celebrar dignamente los sagrados misterios, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que prometiste permanecer en los rectos y sencillos de corazón, concédenos, por tu gracia, vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Toda la tierra hablaba una misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar los hombres desde Oriente, encontraron una llanura en la tierra de Senar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros: vamos a preparar ladrillos y a cocerlos al fuego. Y emplearon ladrillos en vez de piedras, y alquitrán en vez de argamasa. Después dijeron: vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo, para hacernos un nombre, no sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaba construyendo los hombres. Y el Señor dijo: puesto que son un solo pueblo con una sola lengua, y esto no es más que el comienzo de su actividad, ahora nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Bajemos, pues, y confundamos allí su lengua, de modo que ninguno entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó de allí por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra. Y desde allí los dispersó el Señor por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichoso el pueblo de Dios que escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo de Dios que Dios escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad. Aleluya. A vosotros os llamo amigos, dice el Señor, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió: en verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. Llegamos, por tanto, al final de esta primera parte del Evangelio de San Marcos. Y es lógico que nuestro Señor, después de haber expuesto su doctrina, de haber manifestado su poder haciendo los grandes milagros, lógico que saca las consecuencias, y unas consecuencias muy prácticas. Son tres que yo veo aquí en el Evangelio de hoy. La primera dice lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí. Es la primera exigencia, que es no una obligación, es una invitación. Jesús no obliga, Jesús invita. Si quieres. Si alguno quiere venir en pos de mí. Y lo hacen con todo el arte de la persuasión, que es su propio ejemplo. Es el verdadero líder que va delante. Él es el primero. Después vamos nosotros. Nosotros no seguimos a cualquier persona, seguimos a Jesús. Y esto es muy importante, queridos hermanos, para que lo tengamos bien claro. No es a un padre, no es a una religiosa, no es a un obispo, casi diría no es ni a un papa. Seguimos a Jesús. Por eso es muy importante, y siempre lo he ido repitiendo poco a poco, el verdadero conocimiento de Jesucristo nuestro Señor. No un conocimiento confuso, el verdadero Jesús, el Jesús del Evangelio. Bien, entonces, de esta primera exigencia, ¿qué podemos sacar? Que para poder seguir a Jesús, tenemos que tener muy claro el derrotero, el camino. Por eso Él nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me sigue no ande en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Me encanta leer esas frases, porque qué bueno que el evangelista se las grabó. ¿Cómo las pronunciaría Jesús nuestro Señor, no? Yo soy el camino. Fíjense qué hermoso. Que nosotros tengamos esta certeza de que vamos por el recto camino. Y no hay dos caminos, hay uno. Yo soy el camino. Y punto.
para que no nos desviemos. ¿A quién sigues tú? ¿A quién sigues tú? Eso me hace pensar mucho, queridos hermanos, en la desgracia de las divisiones que ha existido en la historia de los seguidores de Cristo. Y eso es muy importante. Es muy importante, por eso a la lectura del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, en los versículos que narra en Cesarea de Filipo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No es mis iglesias, la mía, la que yo fundé sobre la roca de Pedro. Entonces, ese es el camino. Segunda exigencia, que se niegue a sí mismo. ¿Cómo nos asusta la abnegación, el negarnos a nosotros mismos? Que esto fue lo primero que le asustó a San Pedro, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo, el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén y va a ser entregado, y va a entregar su vida, etc. Y San Pedro, que le dijo a Jesús, no te puede valer. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Lo que estás diciendo no es de Dios. Negarse a sí mismo, que significa vaciarse de todo aquello que impide en nosotros el crecimiento del hombre nuevo. Entonces, esa es toda la cesis que nosotros llamamos, todo el esfuerzo espiritual, la adquisición de las virtudes que tenemos que ir poco a poco adquiriendo para poder ser los verdaderos discípulos de Jesús. Por ello, San Pablo, qué bien lo entendió, el negarse a sí mismo, hasta llegar a decir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, fíjense qué interesante esto. Esta es la verdadera transformación, lo que nosotros le llamamos la metanoia. La metanoia, que es lo que vamos a escuchar muy frecuentemente durante la celebración de la Cuaresma. La negación de nosotros mismos. Y tercero, tomar la cruz y seguir a Jesús. Es la tercera exigencia importante. La cruz, ¿cómo nos asusta? ¿Cómo nos asusta la cruz? Pero sin la cruz no hay redención. Jesucristo hubiese podido escoger otra manera, pero no, la cruz. Pero qué importante, el saber llevar la cruz y llevarla no de una forma como un fardo pesado, no. Sino hay que saberla levantar, llevarla con garbo, aceptarla, llevar nuestra cruz, la aceptación libre de la pasión y muerte de Jesús. Es muy importante esto. Y tenemos que tener la convicción de que si Jesús nos asocia a los sufrimientos de su cruz, vamos por el buen camino. Vamos por el buen camino. Me acuerdo siempre de una anécdota que se narra de un grande místico español que se llama San Juan de la Cruz. ¿Qué dijo? Porque saben que lo metieron a la cárcel, lo metieron a un calabozo, etcétera, etcétera. Y tuvo una visión, según se cuenta, ¿no? De Jesús le dijo, a ver, tú, Juan, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de recompensa, no? Por todo lo que estás sufriendo. Dice, pati et contemni pro te, padecer y morir por ti. Esa es la conclusión. Esos son los grandes santos, los verdaderos seguidores de Cristo nuestro Señor. Por tanto, la cruz, que siempre la consideramos pesada, hasta el momento en que descubramos su gran valor. Al llevar la cruz no estoy solo. La tengo que llevar con Jesús. Entonces, fíjense qué interesante, cuando Jesús caía en el suelo, necesitó un cirineo. Y ese cirineo le ayudó a llegar al Calvario,
hasta la cima del Calvario. Pues también nosotros tenemos que ser los irineos de la cruz de Cristo y Él tiene que ayudarnos también a llevar nuestra propia cruz. Entonces, queridos hermanos, preparémonos bien. Mañana Jesús nos va a dar otro consejo bien interesante, ¿verdad? Para que no nos asustemos de que esas exigencias, pues sí, son difíciles, pero no estamos solos. Que así sea. Oremos, hermanos, para que este sacrificio me de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta oblación nos purifique y nos renueve y sea causa de eterna recompensa para los que cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo, la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro patriarca Pier Batista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar. El dolor de mi corona, si no llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda luz, y sigo particularmente en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, que si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como vive tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Oremos. Alimentados con las delicias del cielo, te pedimos, Señor,
que procuremos siempre aquello que nos asegura la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Podemos ir en paz, la misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Dios está